Buenas tardes a todos y a todas, alcalde, Ramón, Andrés, bienvenido, Juan Antonio, a esta que es tu casa, porque es la casa de todos los villafranqueses y villafranquesas, abierto a todo aquel que se quiera acercar y hoy más que nunca a este único acto de campaña que tenemos en Villafranca con motivo de las próximas elecciones del 23 de julio. Muchas gracias por asistir a todos vosotros y vosotras y bueno, en primer lugar yo creo que los tres ponentes que vamos a hacer uso de la palabra hoy tenemos claro que los que estamos aquí yo creo que podemos estar convencidos de que vamos a votar el próximo domingo y también tengo claro que todos tenemos ganas de o bien echar un ratito luego más distendido y hablar también de las cosas que nos importan o también, por supuesto, de ver ese debate en el que se va a posicionar cuáles son las propuestas de Pedro Sánchez frente a los otros partidos. Digo los otros partidos, Sumar y Abascal, por parte de Vox, porque el candidato Feijóo, como sabéis, pues ha renunciado a asistir, aunque quizás que sea mejor, porque para decir mentiras, decir falsedades, cosas que no concuerdan ni con la realidad pasada ni con la realidad que ellos pretenden tener, pues mejor que no aparezca. Y pensando hoy un poco en ver cómo estructuraba el discurso, pues el 23 de julio, ¿os acordáis aquel día cuando el presidente Pedro Sánchez hizo la rueda de prensa y todos dijimos que un 23 de julio, con el calor que hace en España, con el calor que hace aquí en Extremadura, que era algo insólito? Y viendo esa palabra, insólito, algo extraño, que no suele suceder, algo que sucede por primera vez, me ponía a pensar qué hay de insólito acompañando a esta excepción que son unas elecciones en verano, el 23 de julio. Insólito es que el gobierno de Pedro Sánchez es el primer gobierno de coalición que existe en la democracia. Insólito es que se haya aprobado una reforma laboral con el consenso de empresarios, de sindicatos y que la misma COE, los mismos empresarios, pidan a quien entre en el Gobierno que no derogue esa reforma laboral. Es algo muy significativo que habla bien de la política que se ha hecho por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, defendiendo a trabajadores, pero también defendiendo a las empresas. Insólito es la revalorización de las pensiones que se ha hecho en estos años de gobierno de Pedro Sánchez. Creo que es un tema que está encima de la mesa, seguramente después mis compañeros también se referirán a ello, pero si bien Feijóo se empeña en decir que revalorizaron las pensiones en ese famoso vídeo en el que le echan abajo toda su tesis, sí es cierto que nosotros podemos sacar pecho de esa revalorización de las pensiones que ha hecho Pedro Sánchez, subiéndolas no un mínimo, sino subiéndolas según iba subiendo el IPC, el nivel de vida. Insólito es también el posicionamiento que está teniendo España en Europa, las medidas económicas, los resultados y las proyecciones económicas que está teniendo nuestro país y que son alabadas por el Parlamento Europeo y por el resto de países. Insólito, si os acordáis, cuando fue la excepción ibérica, insólito y excepción, como esas dos palabras que reflejan algo inaudito, que es que nos diera permiso la Comisión Europea para poder poner ese freno a los precios que venían de los costes energéticos que estaba sufriendo la ciudadanía después de una pandemia, de una dura crisis que fuimos capaces de sacar y que ahí se posicionó Pedro Sánchez, que se posicionó el Gobierno socialista de Portugal haciendo un frente único y consiguiendo el respaldo en favor de la ciudadanía de España. También ha sido insólito la subida del salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros. ¿Qué nos iba a decir en el año 2017-2018 que iba a estar con ese nivel de los 1.000 euros el salario mínimo? Insólito fue la reacción y cómo hemos sido capaces de salvar esa crisis tan dura sufrida por la pandemia. Cómo se hicieron esos ERTE para salvar a las empresas, para salvar a los autónomos, para los que intentaban sacar a flote no solamente su empresa, sino también a los propios trabajadores, generando así nuevos puestos de trabajo, dinamismo económico y flujo de dinero que hiciera progresar también al país.
Y también, consecuencia de ello, como os acordáis, la imposición, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como ese respaldo para aquellos que peor lo estaban pasando, que habían perdido su puesto de trabajo, que carecían de los recursos económicos suficientes para pagar un alquiler o simplemente para ir a hacer la compra. Insólito también aquella utopía que teníamos en España, que era la aprobación de la ley de la eutanasia. También se aprobó con el Gobierno de Pedro Sánchez, o la aprobación por parte del Consejo de Ministros por las conquistas sociales que siempre ha hecho nuestro partido a favor de las mujeres, de la igualdad. Aprobado por el Consejo de Ministros ese proyecto de ley de representación paritaria de las mujeres, tanto en las listas electorales, para que sean listas cremalleras, como el Partido Socialista viene haciendo desde hace tantos años, y también para que las mujeres estén presentes de una manera igualitaria y paritaria en todos los órganos de decisión y, por supuesto, también en los consejos de administración de las grandes empresas. Yo creo que ahí se va a demostrar cuál era la discriminación que se venía haciendo, que se viene haciendo, y por qué las mujeres podemos estar y tenemos que estar en esos órganos de decisión. Y también permitirme que haga también esa referencia a la cultura. Por primera vez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una apuesta por la cultura como esa herramienta de igualdad social, como esa herramienta de motor de desarrollo de un país, facilitando 400 euros a todos los jóvenes nacidos en la fecha correspondiente 18 años atrás, a todos los jóvenes de 18 años, un bono de 400 euros para consumir en cultura, o a los mayores permitirle que vayan al cine tan solo por 2 euros. Todas estas medidas que podríamos decir que son insólitas, como la propia fecha de las elecciones, son insólitas, pero son verdad. Son verdad y todos podemos demostrarlo con datos, con cifras, con hechos objetivos, porque lo estamos disfrutando, como las pensiones o quien cobre el ingreso mínimo vital o haya llegado a los 1.000 euros de salario mínimo. Y podemos demostrarlo nosotros, pero no la gente de derecha. La gente de derecha tiene como referente a Rajoy, tiene como referente a Feijóo, personas, políticos que van a debates falseando datos, que se quedan tan tranquilos y que cuando se les reprocha esa falsedad dice que son inexactitudes. Esta gente, yo antes me entraba en las páginas del Partido Popular y veía a ver qué programa nos presentaban ellos. La verdad es que no existe un programa como tal, pero sí que tienen algunas medidas que son las que ellos creo que consideran estrellas, como son las bajadas de impuestos. Y ante eso, ¿qué podemos decir desde el Partido Socialista? Yo creo que las bajadas de impuestos lo que hacen es perjudicar al sostenimiento del sistema social que tenemos en nuestro país, a esa red que hace posible que cuando vayamos al médico no tengamos que pagar nada, que podamos tener una educación gratuita, libre. Y cuando al final acaban por bajar tanto y tanto los impuestos, puede ser que al final nos cuesten las cosas. Es lo que hay que tener cuidado y apostar por esa propuesta que tiene el PSOE de que paguen más impuestos los que más tienen. Esa es nuestra propuesta y es lo que siempre hemos venido defendiendo. Yo simplemente, ya para acabar, porque hemos dicho que queríamos ser breves, pues pedir el voto por el progreso, pedir el voto por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista. Creo que tenemos que seguir siendo punta de lanza en Europa, tenemos que seguir siendo bien mirados por nuestros socios europeos y no por el retroceso que puedan marcar las derechas o la ultraderecha. Fijaros cómo en Alemania se han asociado para vetar, para frenar a la ultraderecha. Aquí, sin embargo, estamos dándole la mano a Vox, a un partido de ultraderecha que lo que hace es proponer medidas que van en contra de los avances, sobre todo sociales, que hemos ido conquistando en los gobiernos socialistas, y aquí lo tenemos muy presente en Extremadura. Tenemos presente esas políticas que va a hacer María Guardiola con Vox de retroceso y tenemos presente la falsedad, la mentira de una presidenta que ha entrado faltando a su palabra en la Junta de Extremadura. Por lo tanto, vamos a hacer
algo insólito contra todo pronóstico después de los resultados de las elecciones autonómicas. Pedro Sánchez, a la vista de los resultados aquellos, decidió convocar elecciones para refrendar este mandato y esta confianza que tienen los ciudadanos en el Partido Socialista. Yo os pido que sigamos confiando en el Partido Socialista Obrero Español, que sigáis confiando en Pedro Sánchez y que, sobre todo, en estos días que quedan para el domingo, que habléis con vuestros amigos, que habléis con vuestros vecinos, que les deis esas claves, que nos sorprende cuando alguien que siempre ha votado socialista, cuando alguien que tiene esas ganas de progreso, que tiene unas bases ideológicas firmes de izquierda, te dicen algunas veces, algunas personas, que no sabe si votar a Pedro Sánchez. Yo quiero que defendáis esas cuestiones que he dicho yo aquí ahora, que defendáis esas cuestiones que van a decir mis compañeros, porque está claro que el sanchismo es esa apuesta por el progreso, el sanchismo es esa apuesta por la verdad, por la confianza en los ciudadanos, por la igualdad, por darnos las herramientas para ser una sociedad de progreso. Y no es algo ideológico, sino que es algo que viene refrendado con hechos, con datos, y es lo que hay que defender. Así es que, compañeros, compañeras, amigos, amigas de Villafranca, de otras zonas de la comarca que habéis venido, sigamos creyendo en este partido nuestro que tantas conquistas sociales nos ha dado, que tanto progreso nos ha traído y que estoy segura que nos volverá a traer. Y me he enrollado, porque hablo mucho, pero ya le doy la palabra a Paco Jiménez Araya, nuestro alcalde y también secretario general de Villafranca de los Barrios. Bien, buenas tardes a todos y a todas, compañeros de aquí, de la agrupación local, de otras agrupaciones que habéis tenido a bien acompañarnos hoy aquí, por supuesto a Juan Antonio, que como bien dice Miriam, es su casa, y habíamos acordado más o menos que sobre la -10 estuviésemos listos para ver ese debate, y en los cálculos previstos decía Miriam que iba a sobre unos 10 minutos y ha estado 11 minutos y medio, con lo cual has afinado bastante, es una desviación mínima. En cualquier caso, bueno, pues digo, bienvenidos a todos y a todas, y aunque sea una fecha un poco anormal, pero yo entiendo que siempre es un buen momento para lanzar ese mensaje que entendemos que el Partido Socialista tiene que lanzar en unas elecciones que se muestran absolutamente clave. Lo venimos reiterando los socialistas a lo largo y ancho del país, y no lo puede expresar mejor nuestro lema, adelante, en ese ejercicio de mirar siempre al progreso, con los logros que bien ha dicho la compañera Miriam, con los que seguro que dirá el compañero Juan Antonio. No voy a incidir, como decía Ramón, refrendo todo lo que ha dicho Miriam, pero sí que me gustaría, bueno, pues hacer un par de reflexiones, y una tiene mucho que ver con el mensaje final que ha dejado en la mesa Miriam, y que tiene que ver con nuestra política fiscal. Ya lo han dicho el compañero Pedro Sánchez, que nuestra política fiscal va a ser clave en esa lucha por la evasión de impuestos y por el fraude. Esto parece una obviedad, se presupone que siempre estamos luchando, no es menos cierto, pero a veces no estamos en igualdad de condiciones, y me explico claramente. En España se defraudan 91.600 millones. Lo digo así por encima porque unos 60.600 son por evasión de impuestos y unos 31.100 por cuotas a la Seguridad Social. Y para que os hagáis una idea, bueno, hay que poner encima de la mesa un discurso que, como bien decía Miriam, empieza a llegarnos de compañeros nuestros del Partido Socialista, que en algún momento se plantean abandonar ese voto, y que en algún momento, ya lo han dicho así, las elecciones autonómicas se han ido a posiciones impropias. Y es que entiendo que uno de los problemas que está ocurriendo es que en la clase trabajadora, entre los trabajadores y trabajadoras, entre las personas en general, se está perdiendo esa relación de confianza. Yo hago una defensa, como ha hecho Miriam, de los impuestos.
Defensa además a ultranza. Y tenemos que explicar por qué es imprescindible pagar impuestos. Lo ha dicho Miriam, es evidente que nuestro sistema de bienestar se basa en buena parte en que seamos capaces de recaudar y que alejemos el foco de ese discurso torticero que nos empiezan a decir en el que, claro, es que con 2.900.000 parados, con tantas ayudas, pues a veces como que tantas paguitas nos vienen diciendo, tantas paguitas, estamos tirando el dinero. Y he hecho el ejercicio de irme a los presupuestos generales del Estado y comparar cuánto dinero se nos da por arriba en esa evasión fiscal y en ese fraude fiscal y cuánto se invierte por abajo en lo que entiendo que es absolutamente imprescindible para mantener, en este caso, la paz social y disminuir las desigualdades entre las personas. Por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que tanto nos critican algunos, en estos últimos presupuestos hay 2.797 millones. Os recuerdo, 91.100 millones de evasión y de fraude fiscal. Para la dependencia hay 3.420 millones. Os recuerdo, 91.600 millones de fraude fiscal. Las pensiones no contributivas, 2.803 millones frente a los 91.600 millones de fraude fiscal. Prestaciones familiares, 1.327 millones. O las prestaciones por nacimiento, 3.669 millones de ese erario público, de esos impuestos que recaudamos, que pagamos todos y que algunos nos echan por la cara porque como que venimos a gastar mucho en esas políticas de protección social, que en definitiva es las políticas que garantizan la igualdad de las personas, que es evidentemente muy propio del Partido Socialista. Por lo tanto, cuando nos digan que se nos va el dinero por abajo, hay que recordar que el dinero por donde se va es por arriba. Pero es que tienen nombre y apellido, porque los muy ricos, los súper ricos, son los que, las grandes conglomerados empresariales, bueno, pues son los que defraudan el 72% de estas cantidades que os he estado diciendo. Pero lo que ocurre es que, efectivamente, solo un cuarto de los trabajadores, en este caso, que se dedican a inspeccionar, es decir, de los inspectores de Hacienda, se dedican a estas empresas o a estos ricos o a súper ricos. Por lo tanto, cuando decimos y defendemos desde el Partido Socialista que tenemos que hacer una política de impuestos bueno, pues mucho más agresiva con respecto a estos grandes conglomerados, a estos ricos, súper ricos, es porque tenemos datos que dicen que es que tiene que ser así, que el problema no es que gastemos por abajo, sino que se nos va el dinero por arriba. Y es justo decirlo, y en esas conversaciones que se dicen que tenemos ahora en bares o con nuestros compañeros, que lo repitamos una y mil veces, porque frente a esta política recaudatoria justa y redistributiva que pretendemos los socialistas, está la de cuanto menos impuestos, mejor. Hemos acabado un poco harto del dinero en el bolsillo del ciudadano, porque lo que ha demostrado el dinero, bueno, la evasión no, quería decir disminuir la carga impositiva, en este caso el ciudadano, ejemplos que nos encontramos, pues por ejemplo en el Ayuntamiento de Villafranca, cuando entramos nos han reducido el impuesto de circulación, lo que supone 200.000 euros menos para las arcas municipales y sin embargo pues nos hemos encontrado con que hay una trabajadora social de las 4 que tiene el ayuntamiento que no puede ser sustituida por una baja por enfermedad porque no hay presupuesto. Nos han quitado 200.000 euros, digamos, hemos dejado de pagar 200.000 euros en impuestos, pero ahora cuando nuestros mayores se tienen que ver asistidos por la ley de la dependencia, el ayuntamiento siempre ha puesto una cantidad, en este caso 75.000 euros, que cuando hemos entrado en junio estaba agotada. Y yo digo, ¿es necesario que tengamos que llegar a la situación de desasistir a nuestros mayores para que la ciudadanía se dé cuenta de que no somos lo mismo unos que otros? ¿Es necesario ver, por ejemplo, a nuestros mayores desasistidos para demostrar qué consecuencias tiene el dejar de pagar impuestos? Y estoy poniendo ejemplos cotidianos, absolutamente cotidianos. Nos ha pasado aquí. Insisto. Nos han quitado 10, 15 euros a cada uno en el impuesto de circulación, pero las consecuencias son, por ejemplo, que estamos trabajando con un trabajador social menos, es decir,
un 25% menos de recursos en cuanto a los trabajadores sociales, 1 de 4 no está repuesto, pero siguen trabajando para la misma cantidad de personas. La Comisión de Empleo, algo parecido. Hemos tenido que hacer ahora una modificación de crédito para poderla ampliar y poder seguir asistiendo a personas que vienen en emergencia social y que necesitan una serie de días para algo tan digno como sobrevivir y mantener a su familia. Esa es la consecuencia de no pagar impuestos. Y eso es lo que está defendiendo el Partido Popular y Vox. Incluso se lo niega a las grandes empresas que han tenido esos impuestos llovidos del cielo en el que todo el mundo coincide. Así que defiendo a ultranza esa política justa, recaudatoria y justa en su redistribución. Por otra parte, y por no extenderme mucho más, porque ya llevo 9 y había dicho que hablaba algo parecido a lo de Miriam, no voy a insistir en defender la gran gestión que entiendo que el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza ha hecho. Miriam ha dicho algunas cosas, podríamos hablar de los 21 millones de trabajadores que tenemos, récord en España, tengo aquí el salario mínimo, tengo los contratos indefinidos que se han disparado para suerte de los trabajadores y las trabajadoras, algo tan importante como la ultraactividad para los trabajadores y las trabajadoras, es decir, los trabajadores que más desprotegidos están, es decir, los que no tienen convenio, que tenían los convenios caducados, en este caso, les van a preservar, digamos, esas ventajas que tienen en esos convenios cuando antes de esta norma el convenio acababa y te limitabas al estatuto de los trabajadores. Ahora no, todas esas garantías que tengas por convenio se van manteniendo hasta que sindicatos y empresas lleguen a un nuevo acuerdo. Solo por eso merecería la pena optar por nuestro partido, por el Partido Socialista. No hablo nada de mantener la red de seguridad social, que al final dice el Partido Popular en su lema, que me lo he apuntado por aquí, es que el lema es entre todos. Pero había no sé si os acordáis de los morancos que tenían un debate que hacía el de ultraizquierda con el de ultraderecha, y decía el de ultraderecha que entonces estaba parodiado y que ahora es una realidad como la vida misma, decía algo así como vamos a dejarnos de partido de para mí, es más para mí que para ti. Pues eso de entre todos es más entre uno que entre otros, porque al final lo que han demostrado las crisis, cuando comparamos los modelos en los que hemos salido, es que por el modelo de la derecha lo hemos pagado principalmente la clase trabajadora, porque os recuerdo que todavía tienen que pagar el 70% aproximadamente de los 60 y tantos mil millones que se le prestaron a los bancos. Eso es un hecho, no lo digo yo. Cuando hemos salido por la izquierda de una crisis tremenda, aunque con características distintas, pues hemos visto los ERTE cómo han podido salvar a millones de trabajadores que, si no hubiese sido por una apuesta firme del Gobierno del Partido Socialista, pues hubiesen estado en la calle, hubiesen visto cómo no llegaba ingresos a casa y no hubiesen podido subsistir. Con lo cual no es lo mismo salir de una crisis por la izquierda que por la derecha, a los hechos nos remitimos. Y finalmente, Juan Antonio, te daré paso en breve, estamos escuchando hablar del voto útil, y es que es absolutamente imprescindible hacer entender a la gente lo que nos estamos jugando en nuestra provincia, porque sabéis que tenemos un diputado menos, que se eligen 5, y prácticamente podemos decir que si el Partido Socialista gana en la provincia de Badajoz, pues tendremos 3 diputados frente a 2. Y ese voto útil, es decir, ese último diputado que se consigue con aproximadamente 45 o 50.000 votos, nos lo estamos jugando. Pongo 2 datos sobre la mesa. Si extrapolamos las últimas elecciones municipales, el equivalente a sumar, que sería Podemos, se quedó en aproximadamente 30.000, que prácticamente tendría que duplicar lo que sería su último resultado autonómico, con lo cual, si alguien piensa que en este caso defiende claramente un proyecto progresista aquí en la provincia de Badajoz, en Villafranca, en este caso, la opción que le va a permitir finalmente tener un voto progresista en el Congreso de los Diputados va a ser votar al Partido Socialista Obrero Español, y a eso os insto, compañeros y compañeras, y sin extenderme más, le doy la palabra al compañero Juan Antonio. Todo tuyo.
Buenas noches. Esto parece como cuando, imaginaros que ponen el Villafranca a las 9 de la noche y la selección española juega a las 10. Pues están los espectadores allí que si vemos la segunda parte o nos vamos directamente a ver a la selección española. Buenas noches, compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar en Villafranca, fundamentalmente por una cosa. Villafranca hizo un paréntesis de 4 años y de nuevo, después de esos 4 años, a Villafranca ha vuelto lo que yo creo que es el sentido común. Villafranca no se entiende sin gobierno socialista. Villafranca no se entiende sin pedazos de alcaldes como Pepe Espinosa o como Ramón Ropero. Los que somos de fuera ni os imagináis el desarrollo económico, cultural, social que ha tenido este municipio con alcaldes, como digo, como Pepe Espinosa o como Ramón Ropero. Por eso nunca entendimos qué pasó aquí hace 4 años. Y ahora sí entendemos por qué hemos vuelto a gobernar. Porque por mucho que se pusieran Ciudadanos y el Partido Popular, jamás podían llegarle a la altura de los zapatos a alcaldes, como digo, como Ramón Ropero o como Pepe Espinosa. Por eso me alegro que haya vuelto la cordura a este pueblo y que tengamos a Paco de nuevo como un alcalde socialista. Paco, que es de mi generación, a mí me salieron las canas, porque con 29 años cogí una alcaldía y a Paco le empezarán a salir ahora. Pero eso es normal, Paco, no te preocupes, que eso también da cierto glamour. Compañeros y compañeras, voy a intentar ser sintético y dejar 3 o 4 ideas para la reflexión. Pues como decía Ramón al principio ahí en la puerta, los que estamos aquí estamos convencidos. Pero sí es verdad que los que estamos aquí podemos influir en la ciudadanía de Villafranca, y esto es muy importante para 2 cosas. Para que vayan a votar, de aquí al domingo hay que intentar movilizar el máximo voto posible, fundamentalmente porque ellos, la derecha, está hipermovilizada. Por tanto, hay que intentar decirle a nuestra gente, a la gente progresista, que vaya a votar. Y sobre todo, y como decía Paco, y luego lo explicaré, que voten de manera útil. Los progresistas, la gente que quiera parar a la ultraderecha, incluso aquella gente que es moderada, pero que no se imagina una España en la que haya un vicepresidente de Vox, tiene la oportunidad el domingo de pararlos. Y aquí, en la provincia de Badajoz, esa oportunidad se llama Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, tenemos que, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, hacerles que se movilicen y, fundamentalmente, convencerlos de que el voto útil es el voto al Partido Socialista. Mirad, hay un componente en estas elecciones que quizás no se haya dado en 40 años de democracia. Después de la transición, en España se creó por el sistema electoral un bipartidismo imperfecto, en el que o gobernaba un partido de izquierda hegemónico, que ha sido el Partido Socialista, o gobernaba un partido de derechas, de centro-derecha, que fue la UCD y que posteriormente fue el Partido Popular. Si no se alcanzaban las mayorías, puntualmente se podían pactar con partidos nacionalistas vascos o nacionalistas catalanes. Recordad que el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad, que ahora parece que algunos no se acuerdan de eso, pero hablaba catalán en la intimidad. Todo esto salta por los aires hace 8 años. Y aquello que era el bipartidismo imperfecto se convirtió en un sistema complicado de gobernar. Complicado, llamémoslo complicado de gobernar. Pero ahora, 40 años después de la Constitución, lo que nos estamos, o la novedad en estas elecciones, es que un partido de ultraderecha va a condicionar o puede condicionar la política en España, el gobierno de España. Por eso es fundamental que el Partido Socialista siga gobernando. Porque que un partido de ultraderecha condicione la política nacional
nos puede crear problemas con la Unión Europea. Nos puede crear problemas de convivencia en España. Ayer ya Santiago Abascal empezó a retar a los catalanes independentistas que rápidamente le devolvieron la moneda. Porque, como bien sabéis, el nacionalismo español, el franquismo español, que lo representa Vox, se retroalimenta con el independentismo catalán. Y los 4 años de convivencia, 5 años de convivencia pacífica que ha posibilitado el Partido Socialista en Cataluña y en la relación de Cataluña a España, también están en juego al entrar la ultraderecha en la escena política. Por tanto, lo que nos estamos jugando es la convivencia de este país, amigos y amigas. La convivencia pacífica y democrática de este país. Porque el Partido Popular no puede pactar con ningún partido más. Entre otras cosas porque así lo ha decidido el Partido Popular en los últimos años. Se ha echado al monte y solamente le ha abierto la puerta a la ultraderecha. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra querida tierra. Es indecente que el señor Feijóo hable de la lista más votada. Se le tenía que caer la cara de vergüenza al señor Feijóo cuando habla de la lista más votada. Porque en Canarias la lista más votada fue el Partido Socialista Obrero Español y no gobierna. Y aquí, en nuestra querida tierra, quien ganó las elecciones fue Guillermo Fernández Vara. Y en una semana les duró el calentón a María Guardiola. Una semana. Una semana para ponerse de acuerdo con Vox y que gobiernen ellos. Por eso, cuando el señor Feijóo, como digo, habla de la lista más votada, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Y que no nos intenten engañar cuando digan que el Partido Socialista se tiene que abstener si ellos son la lista más votada. Amigos y amigas, el sistema parlamentario español no es quien más votos saque. Lo podemos cambiar, estamos a tiempo, y poner un sistema presidencialista como el francés. No. Esto es un sistema parlamentario que es quien llega a los 176 escaños, a ese es al que lo invisten presidente. Por tanto, hay que tener 176 escaños. Y el Partido Socialista, a partir del domingo, va a buscar esos 176 escaños para poder seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, para seguir teniendo una excelente relación dentro de la Unión Europea, para seguir salvaguardando los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles. Vamos a ir a por los 176 diputados. Así que al Partido Popular, que se le olvide que nosotros nos vamos a abstener. Nosotros vamos a ir a gobernar. Porque esa es la trampa que siempre hacen. ¿O es que ya nadie se acuerda qué pasó en el año 2019? En el año 2019 ganamos las elecciones. Y el Partido Popular no se abstuvo. Y tuvimos que ir a unas nuevas elecciones. Y el Partido Popular no se abstuvo. Porque ¿qué es lo que ha buscado el Partido Popular durante estos 4 años? Cocernos a fuego lento. Para encabronar a nuestra gente a través de 2 mentiras. 2 grandes mentiras. Decir que teníamos un pacto con Bildu y que teníamos un pacto con los independentistas catalanes. Una mentira, una auténtica patraña. Al Partido Socialista nadie, absolutamente nadie, le va a dar lecciones de terrorismo. Nadie. Porque cuando los alumnos de hoy, la gente joven de hoy, vaya a buscar a Wikipedia o alguna enciclopedia en Internet y pongan fin del terrorismo de ETA, aparecerá una fecha, año 2011, y aparecerá un presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y aparecerá un ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y aparecerá un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que fue quien acabó con la banda terrorista ETA. Y eso es lo que les jode.
Y eso es lo que les duele a la derecha española, que fuimos nosotros los que acabamos con la banda terrorista ETA. Nosotros no hemos pactado con Bildu. Otra cosa es que las leyes que se hayan llevado al Parlamento, Bildu haya votado a favor de ciertas leyes. Por cierto, al igual que ha votado junto con el Partido Popular en el 40% de las iniciativas que ha habido en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular y Bildu han votado lo mismo. ¿Es un pacto? No. Y la segunda gran patraña, la segunda gran mentira es que también hemos hecho un pacto con los independentistas catalanes. Falso. Falso. Totalmente falso. Y estas dos grandes mentiras, es verdad que han sido listos de meterlas en el imaginario colectivo de la ciudadanía e incluso han encabronado a muchos compañeros y compañeras nuestras. Y estas son las mentiras que hay que intentar, de aquí al domingo o en esta campaña electoral, intentar desenmascararlas. Porque Feijóo no está haciendo ni más ni menos que lo que hizo hace 16 años cuando se presentó a presidente de la Xunta de Galicia, que fue mentir. Mentir contra el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Pérez Touriño, el compañero Pérez Touriño. Las mismas mentiras de aquella campaña las está llevando a cabo. Y les voy a poner, sobre todo a los pensionistas. Han hablado algunos compañeros de pensiones. Miren, en Extremadura hay 232.000 pensionistas. Es indecente lo que dijo Feijóo en el debate con Pedro Sánchez de que ellos habían revalorizado las pensiones. Menos mal que el lunes una buena periodista, porque lo que hizo esa periodista es lo que le hacen todos los periodistas a Pedro Sánchez, hacerle una entrevista en condiciones y lo que nadie le hace hasta el lunes a Feijóo. Pues le hicieron una buena entrevista y le sacaron las mentiras a relucir. Y los pensionistas de este país y los 232.000 pensionistas extremeños deberían pensar que la derecha les está mintiendo, que la derecha les está tomando el pelo. Aquí no se revalorizaron las pensiones cuando gobernó la derecha. Aquí lo que se produjo es una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, es decir, empobrecieron a los pensionistas españoles y extremeños. Y yo os lo quiero demostrar con un ejemplo. Decía el Partido Popular que ellos nunca congelaron las pensiones. ¿Sabían ustedes cuánto subieron las pensiones? Eso de subir los gobiernos de la derecha. Esto es una moneda de 2 euros. 2 euros. Esto es lo que subía de media la pensión de manera mensual en España con los gobiernos de Mariano Rajoy. 2 míseros euros en aquel famoso 0,25% que valía más la carta que le mandaban a los pensionistas que lo que era la subida. 2 euros. Pues bien, aquí hay 5, aquí hay 50, aquí hay 20 y aquí hay 10. 85 euros. Esto es lo que ha subido la pensión media en España un gobierno socialista. 85 euros frente a 2 euros. Es decir, un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, un gobierno decente, digo decente porque ya no hay escándalos de corrupción, es que aquí han pasado muchas cosas. Un gobierno progresista ha subido 44 veces más la pensión que un gobierno de derechas. Compañeros y compañeras, de aquí hasta el domingo hay que estar a piñón con esos 230.000 pensionistas diciéndole, oiga, 44 veces más. Y recordarle lo que ha dicho Cuca Gamarra hace unos días, que hombre, que hay pensionistas que con 70 años están muy bien, que podían seguir trabajando. Gente que llevan 40, 45, 50 años de vida laboral. Eso es lo que quieren
para los pensionistas de este país. Hablan de ahora de la reforma laboral y dice que ellos están de acuerdo con la reforma laboral. La reforma laboral, el Partido Popular no la votó porque se querían cargar el gobierno, porque querían que no saliera adelante esa votación para provocar unas elecciones anticipadas. Menos mal que nuestro amigo Alberto Casero estuvo fino y votó a favor. Yo creo que teníamos que ponerle un pequeño monumento al paisano Alberto Casero del PP por votar a favor de esa reforma laboral. Porque, entre otras cosas, esa reforma laboral, compañeros y compañeras, ha provocado que en Extremadura hoy haya 50.000 trabajadores con contratos indefinidos, 50.000 trabajadores más con contratos indefinidos. Y que cada 2 contratos que en estos momentos se estén realizando en Extremadura, de cada 2, el 50% sean indefinidos. Eso es lo que ha provocado la reforma laboral que ellos se quisieron cargar y que votaron en contra, al igual que votaron en contra del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, que es donde están los curritos de este país, que es donde está la hostelería, que es donde están los jornaleros, que es donde están los curritos. Con los gobiernos de Rajoy ganaban 730 euros. En estos momentos están en 1.080 euros. 343 euros más mensualmente de subida con un gobierno socialista que con un gobierno conservador, con un gobierno de derecha. Y eso es lo que a la gente le tiene que importar. Y eso es lo que tenemos que intentar explicar frente a la mentira y a la toxicidad que en estos momentos hay en la política española y que la está provocando la derecha. Hay muchos bulos corriendo por ahí, hay muchas mentiras corriendo por ahí, hay mucha bilis y mucho odio corriendo por ahí. No nos podemos achantar, compañeros y compañeras. No nos podemos achantar. Tenemos que ir a votar de manera masiva el próximo domingo. De manera masiva y con voto útil. Lo explicaba Paco. Y aquí quiero hacer un poquito de más pedagogía para que vosotros sepáis por qué el voto de Sumar, de lo que antes era Podemos, de lo que también es Izquierda Unida, se puede perder, o lo que es peor, se le puede dar a la ultraderecha. Como bien ha dicho Paco, nos estamos jugando 5 diputados en la provincia de Badajoz. Las encuestas nos dan que en estos momentos estamos en disposición de ganar en la provincia de Badajoz, que podemos tener 2 escaños seguros, que el Partido Popular puede tener también 2 escaños y que hay un tercer, el 5.º escaño está en juego. Ese 5.º escaño lo puede llevar el Partido Socialista, se lo puede llevar el Partido Popular o se lo puede llevar hasta Vox. Quien no se lo va a llevar es Sumar, porque todas las encuestas dicen que Sumar es imposible que llegue a ese escaño. Y se puede dar la paradoja que una persona que sea progresista, que con su buena intención vaya a votar a Yolanda Díaz, pero sin darse cuenta que de rebote le puede dar el escaño a Vox. Por eso es tan necesario que la gente de Progreso, en circunscripciones como Badajoz, concentren su voto en el partido mayoritario de centro-izquierda, que en este caso es el Partido Socialista. Y de verdad, esto sí que es necesario que se lo comentemos, que se lo contemos a todos aquellos compañeros que creamos que pueden votar a Yolanda Díaz. Que voten a Yolanda Díaz en circunscripciones como Madrid, como Barcelona, como Valencia, en circunscripciones grandes. Que voten, pero en circunscripciones como la nuestra, el voto progresista lo tenemos que concentrar en el Partido Socialista Obrero Español. Porque esa es la única manera de parar a la derecha, ultraderecha. Yo, compañeros y compañeras, me voy a despedir porque tengo aquí un acuerdo con Ramón, con Paco, con Miriam. Me encantaría estar más
más tiempo con vosotros, pero juega la selección española, ahora os lo hacéis. Lo dicho, y me voy como empecé. Para mí es una satisfacción y es una alegría volver a Villafranca siendo roja, volver a Villafranca siendo socialista, lo que nunca debió de dejar ser. Hoy con Paco, en esta legislatura, otra vez vuelve la Villafranca del progreso, la Villafranca del desarrollo y la Villafranca socialmente potente. Así que, compañeros y compañeras, ánimo y el domingo a llenar las urnas de puños y de rosas. Gracias.